Buenas amigos, estamos hoy con Leonardo Maldonado en nuestro programa Inteligencia Económica. Él es una muestra fehaciente de que en la economía funciona de una manera muy creativa y muy importante, muy útil y versátil la inteligencia, digamos, para interpretar y para estudiar problemas actuales. Yo quiero que el propio Leonardo, él tiene un doctorado en la Universidad de Minnesota. Yo quiero que el propio Leonardo complete su perfil de la forma más breve posible. Y la primera pregunta que ya le hago es, ¿qué sabes del tema de la migración interna en Venezuela? Bienvenido. Muchas gracias, José Manuel. Para mí un gusto estar aquí y compartir contigo, con tu audiencia. Sí, bueno, como comentabas, bueno, soy economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el 2009, con maestría en Economía Aplicada de la Universidad Católica Andrés Bello. Luego saqué un doctorado en Economía Aplicada de la Universidad de Minnesota, una micromaestría del Instituto Tecnológico de Massachusetts y un certificado profesional en lo que se conoce como Sistema de Información Geográfica de la Universidad de Alaska Fairbanks. Y bueno, he venido trabajando desde hace alrededor de 15 años en distintos, como consultor económico para múltiples organismos multilaterales. Y he colaborado también con la Universidad de Minnesota, con el INCAE Business School en Costa Rica y el Centro de Energía y Ambiente del IESA allá en Venezuela, con distintas agendas de investigación. He tenido la fortuna digamos, de impartir cursos en mi casa de estudios allá en la Central en su momento, alrededor de 2012, 2013, también en la Universidad Católica. Y bueno, y he venido siendo autor y coautor y revisor de múltiples estudios enfocados principalmente en países de América Latina y algunos en África. Entonces sí, volviendo a tu última pregunta, sí, de hecho hay un trabajo más reciente del año 2024, se lo he publicado, sobre migración interna en Venezuela, en busca de oportunidades antes y durante la crisis. En ese documento fui coautor junto con otro economista, Carlos Miguel Álvarez, y es un documento que trata de dar respuesta a la movilidad interna que hubo de los flujos migratorios antes y durante la crisis. Normalmente las investigaciones se vienen enfocando en los choques externos, en cómo afecta a los otros países los flujos migratorios de Venezuela hacia el mundo, pero no se dice tanto o no se dice en lo absoluto sobre la dinámica local de Venezuela. Y este es un estudio que intenta dar respuesta a eso. Am, Ese estudio, para no extenderme tanto, tuvo una conclusión inmediata que uno puede intuir, pero ya están los datos. Se usaron datos en COVID, se usaron una encuesta que se hizo telefónica en Venezuela y se concluyó que principalmente, digamos que la mayoría de flujos migratorios fueron dirigidos a las zonas más desarrolladas, entre comillas, o menos impactadas por la crisis, como pudiera ser, o la que esperan los migrantes sean menos impactadas por la crisis, como puede ser la capital, Caracas. Eso fue un hallazgo inmediato. Y por otro lado, muchos de los migrantes em, digamos, tuvieron características particulares diferenciadas de los migrantes que migraban. Luego de la crisis, de antes de la crisis, hubo diferencias, por ejemplo, en cuanto a la edad, es decir, los que migraron luego de la crisis tenían más edad de aquellos que migraban antes de la crisis. También hubo cambios en la distribución de géneros, en las condiciones de vivienda, es decir, no necesariamente tener una vivienda paupérrima para migrar, sino que ya migraban por necesidad, movidos por la necesidad de búsqueda de ingresos, por ejemplo, o lo migraban por la necesidad de usar un puente dentro de Venezuela para luego salir al exterior. Entonces, ese es un documento que está disponible, es público, es una monografía del BID y pueden
pueden conseguirla en mi página web, donde hago referencia a todas las investigaciones en las que he trabajado, leonardojmaldonado.com, pero también pueden conseguirla en nuestra gran herramienta Google. Eh, sí, no, 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 Este PDF. está en PDF, está en Ok. PDF, en español. Por el título uno la consigue. Entonces el título es, Migración interna en Venezuela en busca de oportunidades antes y durante la crisis. ¿qué tan voluminosa es esa migración? Yo una vez conversaba con un colega y él me decía que para él la diáspora no es solamente internacional o hacia el exterior, sino que hay una diáspora interna. ¿Qué tan voluminosa es como para que eso sea tan importante? Sí, es correcto. Estamos hablando de que hubo una desde el 2014 a 2020, porque se trabajó, según un estudio del 2007 a 2020. Con cifras del 2014 a 2020, podemos decir que alrededor de casi 2 millones de personas se movilizaron dentro del país. Y eso es, caramba, es como un 7% de la población total, ¿no? Y eso supuso un crecimiento de casi, de un poco más del 3% de lo que normalmente migraba internamente por temas de estudio, búsqueda de mejoras de ingresos, etcétera, antes de la crisis. Eh, y entonces, eso, esas cifras agregadas, ¿qué quieren decir? Bueno, que en promedio anualmente estaban movilizándose cerca de 180, 190 mil personas hasta llegar de hecho, te puedo dar una cifra más o menos clara, y es que en el 2015, que fue el año que marcó el inicio del éxodo masivo migratorio de venezolanos, internamente también se movilizó mucha población. Estamos hablando de que solo ese año, según nuestros cálculos, alrededor de 360 mil personas se movilizaron en Venezuela. Sí. Ese fue el año del estudio. Eso fue en el 2015. Ok. ¿El estudio abarca qué periodo? Del 2007 al 2020. Ok, ok. ¿Algún otro aspecto económico o demográfico, por ejemplo? ¿Qué ciudades fueron las que más, de las que partió mayor cantidad de personas? ¿Qué motivaciones había, etcétera? Eh, claro que sí. Pudiéramos decir, tenemos cifras a nivel de estados, los estados receptores de mayor migración. También tenemos cifras un poco que hay que trabajar con más cautela, pero a cifras municipales, y cifras regionales también. En lo que podemos decir, y te estoy buscando acá, para ser transparentes con tu audiencia también, estoy buscando directamente el documento algunos números para ser más precisos. Y te puedo decir lo siguiente, por ejemplo, el motivo principal que los migrantes dentro del país indicaron para movilizarse, por decir algo, es eh, búsqueda de oportunidades económicas y de empleo. O sea que es más que intuitivo verlo desde el punto de vista, digamos, dado que estábamos en un pleno colapso económico, ¿no? Pero también seguido el acercamiento familiar, es decir, si un familiar migró, eso también es motivador de que personas que se quedaron rezagadas también migren hacia el lugar donde el familiar previamente había migrado, ¿no? Y ese es un patrón que se repitió en varias regiones, eh, haciendo la salvedad del Zulia y de los Andes, donde si bien había motivos económicos, digamos, si bien había motivos familiares en la migración, los motivos económicos fueron muy importantes a la hora de migrar. Am, Otra cifra que se puede resaltar es que no solo hubo una migración hacia distintas entidades, donde Caracas, repito, fue la mayor receptora, seguidos, por ejemplo, del Zulia, seguido de Aragua, ya por ahí vas notando el patrón migratorio, que son estados, digamos, más urbanos, más relacionados con temas de urbanos. No solo hubo movilidad hacia esos estados, sino que también hubo movilidad dentro de los estados. Entonces tenemos unos cálculos que tu audiencia puede ver en el documento de un porcentaje en términos absolutos de la cantidad de personas que se movilizaron dentro de
los estados. Para ponerte un ejemplo, en el Zulia se movilizaron alrededor de 120.000 personas moviéndose entre un municipio del Zulia a otro municipio, por ejemplo. Esto es uno de los datos que pueden observar en el documento. Bueno, muy interesante. También, bueno, en tu caso, eh, hemos tenido la experiencia en el canal y también en nuestro trabajo fuera de Venezuela de ver muchos profesionales de tu generación, por decir así, con carreras bastante, yo no quisiera llamarlas exitosas, pero con bastantes oportunidades y con bastante, digamos, avances en desarrollo académico, intelectual, etcétera. ¿Tienes alguna idea de cuán voluminoso es? ¿Tienes muchos amigos que que hayan tenido trayectorias parecidas a tuyas? A veces son grupos que dicen, mira, nos vamos y uno se va para un lado, otro para otro. ¿Cómo es un poco esa experiencia? Mira, gracias por la pregunta, ¿no? Te comento un poco mi caso para que se entienda el contexto. Yo fui muy afortunado porque en el 2013 se me dio la oportunidad estando en Venezuela, de firmar un contrato para venirme acá, a donde resido actualmente, a trabajar. Entonces, mi intención, digamos, nunca estuvo directamente asociada con la migración, sino simplemente por temas de búsqueda de oportunidades, ¿no? Que me permitían crecer profesionalmente y luego académicamente. Am, pero sí conozco, por supuesto, personas, sobre todo en el mundo económico, que es donde uno se desenvuelve, eh, que tienen sus doctorados, doctorados en muy buenas universidades. Tengo conocidos que sacaron su doctorado recientemente, por ejemplo, de universidades como Harvard, venezolanos. Hay muchos venezolanos que están haciendo maestrías también en esa universidad. Am, y que de alguna manera sus motivaciones principales, algunos estuvieron atadas también a la crisis, pero muchos estaban claros desde el inicio de lo que querían, ¿no? Y era esa búsqueda de mejores oportunidades. Entonces sí, uno mantiene un contacto activo con personas que están acá o están en Europa, haciendo estudios, y a veces hay colaboraciones, digamos, aunque sea a nivel de comentarios sobre los documentos que uno está realizando. Todos muy pendientes de la situación de Venezuela, y todos muy pendientes por avanzar una agenda de investigación, eh, para entender mejor, no solo para, digamos, entender mejor la situación de Venezuela, sino para también hacer frente a una eventual recuperación país, ¿no? En materia económica. Pero sí, sí te puedo decir, hay mucho, no quisiera dar nombre, pero hay muchos conocidos y muy queridos que estamos en esta misma línea, ¿no? Estamos sintonizados. Y en algún momento, esperemos que así sea, tendremos una colaboración más cercana y que nos permita sacar documentos, Mire, publicados. y esa, por ejemplo, indudablemente vamos a hablar de algo por lo cual te conocí, que es la experiencia esta del uso de satélites para hacer mediciones, porque para mí fue realmente algo absolutamente de las mil y una noches. Yo no me imaginaba algo así. Y quisiera que lo comentaras brevemente y de una vez, este, estamos en una época de crisis de todo. Hay una vieja crisis en la economía. Probablemente tú la conociste en la escuela, sobre todo por Emeterio Gómez. Pero, ¿cómo ves tú hoy por hoy, muchos años después de toda esa crisis, de que comienza o se manifiesta se establece la crisis incluso en el mundo de la teoría económica, digamos, a nivel de países desarrollados? ¿Cómo lo ves tú ahorita esa crisis? ¿Hacia dónde va la teoría económica y la economía? Y luego hablar un poco de tu experiencia con los satélites, por favor. Es una entrevista bastante variada. Caramba, qué pregunta, muy interesante, ¿no? Yo me venía enfocando más que todo en los temas aplicados. Eh, entonces, digámoslo así, te adelanto, ¿no? Mi experiencia va más a tono con la política económica que con la economía política. Eh, pero sin duda te puedo indicar, según lo que uno observa en la academia en Estados Unidos, y con mis amigos, uno conversa en Europa y demás,
digamos, en las universidades de punta, etcétera, uno va notando que el currículum académico dentro de la disciplina va orientándose más hacia los aspectos técnicos, ¿no? Hacia los aspectos del uso de tecnologías, hacia los aspectos de inteligencia artificial, hacia los aspectos de el uso de tecnologías de sensores remotos, imágenes satelitales, de big data, de ciencia de datos para dar respuesta a algo que hasta no hace mucho tiempo no se le daba y es cómo refinar los resultados económicos, ¿no? Buscar maneras de complementar los resultados que ya existen o eh, tener estimaciones de resultados donde no se podía tener acceso antes. Y eso no solo agiliza, digamos, la obtención de esos resultados, sino agiliza el proceso generador de datos, ¿no? De información. Entonces, yo creo también que hoy en día la disciplina exige del economista no solo una formación de teoría económica formal, sino también la necesidad de tener un comportamiento mucho más, digámoslo así, analítico, de orientado o enfocado en la programación, también enfocado en la política, enfocado en la estadística, enfocado en la econometría. Entonces creo que la formación va siendo un poco más integral, pero dándole un sentido más técnico. Eh, Atándome a lo que conversamos un poquito antes, eh, inmediatamente los que estamos acá hemos venido notando una brecha educativa frente a los que están todavía formándose en Venezuela. En buena parte, y eso surge en las conversas cotidianas, en buena parte parece irse debiendo al tema técnico, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cabe decir que mi interés y mi primera aproximación al uso de imágenes satelitales vino fue acá estudiando, no vino desde Venezuela, en realidad. Y esto es algo que si bien se venía trabajando desde hace un buen tiempo, eh, Venezuela funcionaba o venía funcionando, quizás muchos países, no solamente, no quisiera hablar de Venezuela, ¿no? En general de muchos países creo que estaban funcionando casi como una especie de autarquía en temas de conocimiento, ¿no? Más aislados, más pensándolo, de un punto de vista más local. Am, pero fue acá mi primer acercamiento y fue acá donde, digamos, se abrió mi mente sobre la necesidad y la disponibilidad de este tipo de herramientas para aplicarlo a casos como el de nuestro país, ¿no? El uso de imágenes satelitales eh, permite digamos, es de suma importancia, sobre todo en economías donde hay poca fiabilidad de la información oficial, donde no hay ningún tipo de información oficial, ¿no? Los países desarrollados, eh, para los países desarrollados el objetivo es otro. Para los países emergentes se amplía la aplicabilidad. Am, y bueno, casos como el de Venezuela estaba siendo casi olvidado ante el uso de estas nuevas tecnologías y poco a poco es que se ha venido abriendo, ¿no? Am, y me atrevo a decir lo siguiente, aprovechando la oportunidad, José Manuel, y es que otra cosa que se viene observando es en el análisis de la situación económica de Venezuela versus con lo que tú observas por estos lados, ¿no? Es que hay muchas cuestiones compensadoras de crisis que no se ven en los análisis. Por ejemplo, no solamente algo que compensa la crisis venezolana en los últimos tiempos son las remesas, por ejemplo. Y ese es uno de los factores que normalmente se indica desde Venezuela como compensador de la crisis. Pero también existe, las nuevas tecnologías trajeron nuevos ingresos también. Y eso poco se habla.
Te puedo dar dos ejemplos inmediatos, si me lo permites. Uno de ellos, las criptomonedas. ¿Cuántas personas, digamos, no hicieron de la noche a la mañana fortunas invirtiendo en las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? En las monedas digitales, en Bitcoin, en monedas alternativas, altcoins? Eso generó también en Venezuela un flujo importante compensador de la crisis que no está cuantificado. Entonces, te puedo dar la idea de investigación inclusive, pero cuantificarlo es otro tema. Pero yo no he escuchado hablar mucho de eso sobre Venezuela. Y por otro lado, el uso de las nuevas tecnologías facilitó que las personas se pudieran conectar, pudieran tener sus propios canales, pudieran monetizar esos canales. Y te estoy hablando de distintos tipos de canales, desde personas que viajan por el mundo y tienen un buen ingreso monetizando sus videos, hasta otro tipo de videos, ¿no? Eso puede compensar de manera muy importante las crisis. No, ahí te lo dejo también como otra idea de investigación, porque cuantificarlo es otro tema. Se está hablando a veces de una economía venezolana que la ven más quienes visitan a Venezuela y hay discusiones que rebasan el diagnóstico normal basado en la inflación, en los indicadores de pobreza, etcétera. ¿Habrá una economía oculta en Venezuela, no solo por las remesas, sino también por esa especie de economía, digamos, eh, ilegal, vamos a llamarla ilegal, que no es la palabra que mejor la... Informal era antes, pero la informalidad alude mucho a la pobreza. Pero hay una economía que mezcla todo lo que no se mide en las estadísticas oficiales. Tú tienes, porque como tú has usado los satélites para ver esas cosas, a lo mejor en el satélite tuyo, no sé, de pronto viste en Petare una urbanización de ricos, no sé, para inventar algo. Hay cosas que has tú detectado o que intuyes, porque tú estás preocupado por Venezuela y su economía, creo. Sí, por supuesto. Te puedo dar un ejemplo claro. Me he venido enfocando en el uso de intensidad de luminosidad nocturna, que es información extraída de imágenes satelitales, para relacionarlo con actividad económica. Lo he venido haciendo para Venezuela y aunque se relaciona de distintos grados, te da una idea de cómo va marchando la cosa más allá de lo que te pueden mostrar las cifras del Banco Central de Venezuela, que de hecho hay un desfase allí muy importante en la publicación. Eh, y por otro lado, una historia personal es que yo trato de ir continuamente a Venezuela porque es mi país. Y por otro lado, por la propia curiosidad de cómo ha venido evolucionando las cosas allá. ¿Vas personalmente o vas por a través del satélite? No, voy personalmente. De Vas vez en cuando en satélite, personalmente. pero voy personalmente. Es un caso muy particular. Entonces, qué te pudiera decir, José Manuel? Bueno, en principio, los datos de intensidad de luminosidad, y es un proyecto que lleva adelante en modo personal, y pueden tener acceso a los gráficos en mi página web, Leonardo J. Maldonado. Yo trato de actualizarlos mensualmente, mes a mes. Em, Tengo información de intensidad de luminosidad nocturna a nivel inclusive parroquial para Venezuela. Lo tengo a estado, lo tengo en los municipios, tengo para el país, tengo a nivel parroquial, desde el 2012 en adelante. Entonces ahí tú puedes ver los gráficos. ¿Y qué observo en términos generales? Porque no hay una tabla que jerarquice todavía. En términos generales, te puedo decir que he notado una caída importante en la intensidad de luminosidad a lo largo del territorio nacional, al menos hasta el 2019. Y eso coincide con no solo el éxodo masivo que sufrió Venezuela, sino también con digamos, el punto cumbre de la crisis, donde había hiperinflación de más de 1.000.000% de inflación, donde la contracción económica alcanzó del 2014 hasta el 2021, 2020, cerca de 70%, 75% de contracción. Entonces ahí se nota donde hubo gran escasez a lo largo de Venezuela. Entonces habían dos grandes problemas: escasez y si conseguía el producto, cómo comprarlo.
Eh, entonces se observa en la intensidad de luminosidad que ha habido un retroceso de la intensidad de luminosidad a lo largo del territorio venezolano, al menos hasta el 2019, 2020. Y luego, paulatinamente, ha habido una muy leve recuperación. eh, y eso, por supuesto, dista dependiendo de la parroquia, del municipio. Ahora, y eso lo complemento con la historia personal que te decía, ¿no? Yendo a Venezuela, eh, continuamente, te puedo decir que en el 2018 yo fui y caramba, la situación fue lamentable, muy triste. La escasez era algo de lo último, pocas veces visto y vivido, nunca había vivido algo así. Am, y en la última vez que tuve la oportunidad de ir, al menos la escasez parecía no ser el problema, sino ya el gran problema es el costo de la vida. Sobre el tema de la informalidad, o ¿qué te puedo decir? Muy rápidamente, la, la medición de la economía con cifras oficiales no integra esa información ese tipo de economías, ¿no? El uso de imágenes, de imágenes satelitales pudiera integrarlas, ¿no? O sea, pudiera refinar esos resultados. Venezuela, a pesar de que no tengo un estudio riguroso en materia de informalidad, tengo hipótesis, ¿no? Y te pudiera decir que la informalidad normalmente es vista como una actividad que te lleva a obtener ingresos que a veces no alcanzan ni el salario mínimo. En el caso de Venezuela se ha vuelto un día a día, ¿no? Es necesario de alguna manera involucrarse en un tipo de actividad que te permita tener recursos. Entonces tú consigues personas que tienen dos, tres trabajos, El trabajo multiempleo, el formal. multitrabajo. Sí. Sí. Mira, Se ha vuelto una unidad compensadora de la crisis. la Disculpa. verdad es que se me quedan muchas cosas, como siempre en estas conversaciones. Me agrada mucho todo lo que me estás diciendo porque demuestra que tu actividad es bastante intensa y bastante provechosa. Sí. Hay un travieso observador que está dentro de mí que nunca se le puede cerrar la boca y se me ocurría pensarte cómo hace para aislar la incidencia del relámpago de Catatumbo para observar el Zulia. Perdóname que termine así, pero yo me imagino que tú lo sabes aislar o, digamos, depurar la información de ese tipo de fenómenos. Claro, Hay distintos tipos de imágenes satelitales, ¿no? No todas las imágenes capturan el mismo tipo de energía. Eso es un proceso técnico, pero digamos que no siempre todos los fenómenos son capturados en una imagen. Y ese es el caso del relámpago. Entonces ahí no necesito aislarlo. Hay cosas mucho más difíciles que atajar, pero yo espero que los documentos en los que he venido trabajando sirvan al menos de base. Eh, y es algo que es muy difícil de aislar, es la quema de gas para la producción petrolera. Eso sí lo captura el satélite de luminosidad. Y si bien hay estudios que te brindan rigurosidad técnica de cómo aislarlo, es algo en lo que todavía no me he involucrado, pero que es necesario para el caso de Venezuela. Y ahí, por supuesto, uno puede aislarlo de ciertas maneras mucho más simples, pero sí requiere un proceso adicional para mejorar los resultados, ¿no? Hay un estudio donde se hizo ese intento, eh, eh, y que trataba de dar respuesta para Venezuela, que intentaba dar respuesta a la desigualdad, cómo había evolucionado la desigualdad a lo largo del país, tomando cifras de Estado y cifras municipales y parroquiales, con la intensidad de luminosidad. Entonces, en el camino, es un trabajo donde yo soy autor, en el camino aislé de alguna manera la quema de gas para tener mayor certeza que estaba pasando con la claro. intensidad de luminosidad en Venezuela. ¿Y qué observa ese estudio? Mira, que Venezuela es uno de los países, ese estudio va a salir publicado según la editorial Futuro Venezuela, recientemente. Y la gran conclusión es que Venezuela ha sido uno de los
pocos países en Latinoamérica donde la desigualdad creció en la crisis, pero no solo que creció, sino creció de una manera astronómica, o sea, de una manera importante. Y por otro lado, es el único país en toda Latinoamérica, el único país donde luego del 2013 o 2014, la intensidad de luminosidad nocturna por persona, que pudiera ser un equivalente a PIB per cápita, eh, decreció considerablemente. Es decir, aumentó la pobreza energética, aumentó la desigualdad y hay menos intensidad de luz nocturna por persona. La paradoja es que Venezuela, que tiene grandes reservas de energía, tiene una gran pobreza energética. Exactamente. Esa es Muy la buena. Yo creo que por ahí va a salir el titular de tu entrevista. Oye, vale, te agradezco muchísimo tu tiempo, te felicito y me siento muy optimista hablando con personas como tú porque me da la impresión de que en el fondo tú tienes esperanzas también. No en el fondo, abiertamente. Yo tengo Ok, mucha esperanza de que ok. la situación puede Puedes mejorar. mejorar. Tenemos, Yo te agradezco el espacio y en la medida en que no vaya mejorando, pues hay personas que nos estamos formando para que cuando llegue el momento y requieran, si requieren un apoyo, uno está al servicio del país. No obstante, te quiero agradecer la invitación. Para mí un gusto y un honor estar acá y conversar contigo. gracias, Leonardo. Mira, en ojo con eso vamos a abrir un campo muy amplio de tipo académico y educativo. De pronto un día de esto volvemos a hablar de cosas más concretas. Ah, por supuesto, siempre la... Aunque esta para mí es alucinantemente concreta. Así que te felicito y de nuevo gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ti y a tu audiencia. Muchas gracias.